¿Cómo están amigas y amigos de Canal TVU? Le damos la bienvenida a una nueva teleentrevista acá en nuestro canal, siempre enfocados en temas que son relevantes para la realidad de nuestro país. Hoy queremos hablar de las pymes, las pequeñas y medianas empresas que otorgan más del 80% de la fuente laboral y que están en un periodo de recuperación, si uno lo compara con los peores meses de la pandemia, pero que no por ello están tranquilas, también tienen mucha incertidumbre. Estamos en medio de un proceso de discusión o de anuncio de reforma tributaria, un proceso constituyente, una etapa, no sé si post pandemia, porque estamos todavía en pandemia, con mayores libertades, pero también con mayores responsabilidades. ¿Ya? De todo eso vamos a conversar en esta oportunidad con el invitado de hoy, Cristian Maldonado, asesor tributario y financiero de ASEM, la agrupación que reúne a empresarios gastronómicos de nuestra zona. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias a TVU por la invitación. Bueno, hay harto que conversar, ¿ah? Harto que entender en materia económica y desde el punto de vista de ustedes también queremos conocer su posición. En general, se anunció hace poco una reforma tributaria. ¿Cómo recibieron ese anuncio las pymes de la zona? Eh, en términos generales, podemos decir que respecto a lo que plantea la reforma tributaria, respecto a las pymes, no existen grandes cambios en lo que significa directamente sobre las pymes. El problema estaría enfocado a quienes son los propietarios y dueños de estas pymes, quienes finalmente, producto de tener una pyme o mantener otra actividad, le pudiera significar un costo adicional producto de la reforma que tiene un foco muy grande respecto a lo que anunció a respecto a lo que se ve en la práctica. Porque en el anuncio era apuntar a las grandes riquezas y en la práctica se ve que la clase media es la más perjudicada hoy día producto de los distintos cambios y de lo que apunta el fisco hoy día a recaudar para efectos de cumplir con su meta del PIB. ¿Por qué piensas tú que no es una reforma que toca a los grandes intereses, a las grandes fortunas? Yo no, si los toca, la verdad que sí los toca, pero tenemos que hablar en términos de la equidad que sea de alguna manera equivalente. Y en términos del peso que se lo lleva más la clase media. Ya. Ese punto que siempre estuvo ahí, digamos, como en la mitad del sándwich, porque no era ni quien recibía los beneficios ni quien se había afectado. Y finalmente trató de sobrevivir como pudo. Y normalmente ahí se encuentran los empresarios que de alguna manera se encuentran con algunas pymes que tienen adicional alguna otra actividad profesional y empiezan a sumar sus rentitas y finalmente eso hoy día, en base a unos beneficios que existían, que hoy día se los eliminan, le significa un impuesto adicional o una carga tributaria adicional. Ahí nombraste un punto. ¿Qué otros puntos les preocupan, le generan incertidumbre, algunas dudas Eh, en bueno, relación a la reforma? sí, no, estamos claros. La verdad es que hay un tema que, hay un famoso sistema que se llama el sistema semi-integrado que existe hoy día, que también existen pymes que están ahí, se habla de un sistema que es para grandes empresas, pero cuando tienen ciertas características las empresas que están asociadas a inversión en temas inmobiliarios, en temas accionarios, por ejemplo, una empresa de manera automática queda ahí independiente, que sea muy pequeña, micro, lo que sea, y queda grabado con unas tasas que son altísimas. Hoy día la reforma tributaria la cambió y lo metió en un sistema que se denomina dual, donde se hace la separación de lo que existía antes, que era la integración del impuesto de primera categoría con lo que pagaban los propietarios. Y hoy día se pagan por separado. Entonces, con esto que te introduje, si tengo una persona que puede ser inversionista en una micro, muy pequeña empresa, pero que por la clasificación que hoy día tiene y que no se cambia, queda en esa empresa, significa que su costo adicional hoy día va a ser un 22%, que es la nueva tasa que se le impone a estos contribuyentes. Eso es preocupante. Y es preocupante porque no se ha hecho la distinción, no se hace la distinción entre quiénes son pequeños y grandes. Se hablan de grandes para ese régimen, pero en la realidad, en la práctica, no recoge a los grandes, recoge a todos. No importa en la categoría que te encuentres, lo que importa para el fisco en qué tengas tú invertido. Si tú invertiste en propiedades para arrendarlo, clasificas como grande, aunque tengas una propiedad o dos propiedades en una empresa. Si tú decidiste invertir en acciones
derechos en sociedades, en otras empresas, lo mismo, puede ser muy pequeño, puedes recibir rentas muy pequeñas, pero tu clasificación por haber estado o constituido como una empresa es esa. Y por otro lado, si no eres empresa, hoy día tienes la limitación de lo que era el beneficio del DFL2 para todos aquellos que invertían de alguna manera en una o dos propiedades para obtener un incremento en su renta hoy día y en el futuro cuando se pensionen. Hoy día también es una limitación. Entonces, finalmente, por eso digo yo, los perjudicados, la clase media, directamente aquel que con esfuerzo logró su casa, logró invertir en algo adicional para mejorar su estándar de vida. ¿Ustedes esperan que en el debate político, en las cámaras, esto se logre pulir, se logre revisar? ¿Tienen confianza? ¿Sabes lo que preocupa siempre? Siempre está la confianza, pero uno ha visto todo lo que ha existido desde la última reforma tributaria, los incentivos para efectos del tema de la pandemia, y tú te das cuenta que los proyectos a veces salen malos o más o menos en un proceso, en un proceso ejecutivo, donde lo llevan al Congreso, y el legislador en realidad en vez de mejorarlo lo empeora. Y eso porque normalmente tienen visiones más económicas que visiones del efecto tributario en la práctica, de lo que significa el impacto, y terminan saliendo cosas muy malas. Ahora, tú comprenderás que el Estado necesita financiar sus políticas sociales, que necesita echar mano a fuentes que le puedan dar recursos en un país en vías de desarrollo todavía y que de alguna parte hay que sacar ese dinero. ¿Qué podría responder a eso? No, completamente, y en eso estamos de acuerdo, y en eso nosotros apuntamos a que uno de los mecanismos en los que se debe apuntar y mejorar en el tema de aumentar la recaudación a través de la eliminación de lo que es la evasión y la elusión tributaria. Ahí creemos que están al debe, porque de hecho en la propuesta hoy día de la reforma tributaria también hay casi un punto del PIB que va por esa línea, que es el tema de disminuir el tema de la evasión. Pero se puede disminuir inclusive más. Lo que pasa es que los esfuerzos tienen que estar volcados ahí. ¿En qué? Bueno, en atribuciones y también en solicitar que el Servicio de Impuestos Internos vuelva a hacer lo que a lo mejor hacía antes. Y te lo explico brevemente. Hoy día todo es electrónico. Por lo tanto, tú estás sentado en una silla y tú miras lo que entra, lo que sale, electrónico. Pero si tú no entraste electrónico porque no emitiste el documento, no sé si te ocurrió cuando vas a comprar, si te emiten o no te emiten una boleta, si es o no boleta, si te la emiten o no, inclusive todavía algunos emiten boleta en papel, te encuentras con situaciones que son reales. ¿Y qué ocurre? Que detrás está que no están pagando los impuestos. Y cuando tú estás detrás de una pantalla, como la persona no está conectada al sistema electrónico, no lo va a ver nunca, nunca vas a saber que ese contribuyente no paga sus impuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a golpear las puertas, de alguna manera, de aquellos que se dedican o tienen actividad, de manera de asegurar que se estén pagando los impuestos que corresponden. Eso. Y respecto a los grandes contribuyentes, bueno, más atribuciones al servicio para que pueda tener una acción más inmediata. De hecho, eso lo trae la reforma, le da muchas más atribuciones para que puedan ir en esta línea. Sí, te lo Pero pregunto, imagínate, uh-huh. te lo pregunto porque el argumento de ustedes, que puede ser válido, es que esto perjudica a las pymes, que las pymes dan empleo, que evidentemente esto ahuyenta quizá la posibilidad de expandirse, pero si uno le pregunta a los grandes empresarios dicen algo similar, pero a otra escala. Esto ahuyenta la inversión, esto nos llama justamente a querer desarrollar negocios en Chile, entonces la gente escucha explicaciones y, bueno, dice, pero ¿de dónde sacamos la plata? Si también el darnos más impuestos a nosotros los ciudadanos va a ser peor. Pero tú dices que un mayor control en la evasión podría ser una fuente de recursos importante. ¿Qué más? Yo creo que en lo que está planteado la reforma no es malo en ¿Ya? términos de lo que se ¿Te parece un plantea, avance en comparación con la legislación actual? ¿La en reforma términos tributaria de Bachelet? de recaudación, sí, pero lo que te decía al principio es que no discrimina quiénes son a aquellos que afectan y de manera desproporcionada. Yo te hago un ejemplo de una persona, un punto intermedio, una persona con 4 millones de pesos de ingresos que pudiera tener a lo mejor una propiedad y que la pudiera tener con un crédito hipotecario donde hay beneficio por los intereses y todo eso que se elimina hoy día, esa persona hoy día sus impuestos aumentan al doble, solo por eliminar las exenciones que tenía y los beneficios que tenía.
pero aquel que tiene grandes ingresos no se le aumenta al doble su contribución por concepto de impuestos. La aumenta, pero no al doble. Entonces, en ese sentido, no es equitativo. Entonces, por eso yo te digo, no, si no está mal que existan estos impuestos. Lo que está mal es que no hagas una distinción entre aquellos que tienen ciertas características que son pequeños, muy pequeños, que se han constituido como empresa para obtener también los beneficios que tiene la empresa al respecto y puedan tributar como pyme y no hacerlos tributar como grandes y meterlos en grandes ligas. ¿Tú crees que esto se hace para no incomodar mucho a los grandes empresarios, sino que y tratar también de sacar de por aquí, de por allá? ¿Tú crees que va por ahí? ¿Hay una visión política? Mira, yo creo que es un tema más simplificador porque, Ya. de hecho, dentro de la política es simplificar el sistema tributario. Si tú haces estas distinciones, estas separaciones, sin duda lo complejizas un poco porque tienes que empezar a hacer las Porque distinciones. por sentido común, Cristian, el que gana más, el millonario, debe pagar más impuestos, y eso en todo el mundo es así. Es sentido común. Mira, piensa que hoy día partimos en base cero y si miramos hacia arriba, bueno, si le subimos a todo al doble el impuesto, queda perfecto. Pero si solo pagamos el doble, los que estamos en la clase media emergente, Ya. y los que están más arriba pagan más impuestos, pero no pagan el doble, pagan un 10% más, un 15, un 20, un 30, pero no pagaron el doble, creo que hay algo que está mal calculado. Entonces, eso tiene que caer sobre la mesa para el análisis y tal vez establecer ciertas diferenciaciones, distinciones. Y en eso es donde participan las pymes, porque ellos conocen esta realidad, pues saben lo que tienen, en lo que participan, qué tipo de contribuyentes hay, etcétera. Sabemos que todavía están en un periodo de despegue, después de lo mal que estuvimos cuando prácticamente todo el comercio en Chile o gran parte estaba cerrado, con cuarentenas y todo eso. Pero hoy, en este momento, 2022, julio, ¿cómo están las pymes de la región? Las pymes hoy día están tratando de salir adelante pagando sus deudas. Ese es el problema más grande hoy día. Y hoy día se proponen soluciones que son refinanciamiento. Pero piensa lo siguiente, cuando te dieron un financiamiento a la tasa del 0,3% mensual y hoy día te lo están refinanciando al 0,99, estás pagando, por decirlo de alguna manera, el triple por tener una extensión de tiempo. No creo que alguien vaya a resistir porque en el fondo le va a ocurrir lo mismo que hoy día. Va a tener un alivio hoy día, pero la carga se le va a venir luego con el pago a estas nuevas tasas que te están dando de refinanciamiento. Bueno, es lamentable, porque es un tema que viene a raíz de la tasa de interés que tenemos, el producto de la inflación. Pero es la realidad que estamos viviendo y nos está pasando la cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente se endeudaron las pymes, se endeudaron para salir adelante, con un periodo de gracia y luego pagando cuotas muy pequeñas, pero que no dejan de ser menores dentro del proceso y la operación normal que se tiene. Considero hoy día nomás, si le empezamos a agregar elementos, aumento del ingreso mínimo, ya viene subsidiado, perfecto, existe una suerte de colchón, pero va a durar dura un año. Después de eso, esto se acaba y el problema lo asume solo la pyme. Mm. Luego se está pensando en la reducción de la jornada horaria, que uno no es que no esté de acuerdo, sino que dice uno, esto tiene que ser moderado y tiene que ser muy bien analizado. Luego viene el tema de la reforma de pensiones, donde se le va a incrementar y se ha pensado en un 6% adicional, lo que significa un 60% adicional de lo que hoy día el empleador paga. Y eso es de costo del empleador. Imagínate aquellos que son intensos en mano de obra. El costo es altísimo. Entonces, el único que pierde aquí es el empresario. Y yo creo que los empresarios pymes han dado el ejemplo en términos de todo este periodo de que han salido y de sus propios recursos han logrado levantar su negocio, que la gente mantenga el empleo, que continúe el funcionamiento, los servicios y todo. A diferencia de otros que tienen grandes espaldas, se pueden sustentar, tienen distintas unidades de negocio, aquí en Chile, en el extranjero, y por lo tanto, problemas de dinero nunca han tenido. ¿Tú Y en crees ese, que en Chile, por un tema cultural, hay hay una, ¿cómo se puede decir? Hay un rótulo da lo mismo el tamaño de tu empresa, pero si eres empresario, eres millonario, rico, ¿qué te quejas? yo creo que, yo ¿Existe creo que eso? eso, Hablemos las sí, cosas como sí, son. sí, la verdad es que sí, existe mucho rótulo. Pensar que tú tienes una empresa, eres un empresario. Y tener una empresa lo único que significa es tratar de aprovechar los beneficios que están Hay definidos empresas para y que se empresas. construyan como empresa.
Por algo Por eso se te decía llaman. antes, te decía yo, pueden ser muy pequeños y te hacen tributar de una manera significativa como si fueras grande. Entonces, ahí está el problema. Entonces, sacar ese estigma primero y luego clarificar qué es lo que es qué. Por eso mismo, la misma ley clarifica quiénes son microempresarios, quiénes son pymes, quiénes son grandes empresas, Sí. y las cuantifica para efectos de qué, de tener claro y un control sobre ello. Existen normas de relación de manera que si una empresa cree que creando 10 empresas hasta cierto volumen de venta puede disfrazarla, no se puede ya. Eso ocurrió hace muchos años. Entonces hoy día eso está regulado. Entonces por eso yo digo hoy día debemos ser más claros en términos de separar lo que son grandes de lo que son pymes. Y hay un primer cambio que está contemplado en esta reforma, que es no modificar las condiciones actuales que tienen las pymes. Pero no se ha hecho una distinción respecto a aquellos que tienen un tipo de inversión pyme, y esta inversión pyme, te insisto, en arrendamiento de inmuebles. Entonces yo tengo un solo inmueble arrendado en una empresa y resulta que eso, por la ganancia que tengo, voy a tener que pagar hoy día un 22% de impuestos adicional. Esto no es justo para esos pequeños. Entonces yo creo que hay que definir, pues, 5 propiedades, 6 propiedades, tal cantidad en inversión, y un parámetro importante siempre ha estado ahí, que es la facturación de una micropyme, que son 2.400 UF hacia abajo. Y 2.400 UF son como 70 millones al año, 7 millones de pesos o 6 millones mensual, que es una cifra considerable, considerando que tú tienes una facturación del cual tú tienes que recuperar la plata por la inversión que hiciste, por lo tanto no todo es ganancia, es venta nomás. Pero Eh, ese es un buen parámetro. Cristian, sinceramente, los empresarios gastronómicos o microempresarios, por ejemplo, que atienden restaurantes, pubs y que están en hacer, están aburridos ya del paso a paso, de estas limitaciones del aforo, están un poco choreados, encuentran que ya hay que ir avanzando, como en Europa, el tema de la mascarilla, o encuentran que está bien ir avanzando, pero con prudencia, porque nosotros que hemos hecho notas, hemos hecho entrevistas, nos encontramos con diversas opiniones. Hay quienes dicen, no, en realidad esto ya pedir el pase no ahuyenta clientela, pero hay otros que dicen que sí, ha servido para regular el flujo. ¿Cómo lo han visto ahora? ¿O Mira, todavía estamos con mucha norma restrictiva, debiésemos avanzar un poco más o está bien? Esperemos un poco. yo creo que está súper bien. Y lo que se piensa también es que está bien. Eh, A ver, yo creo que el tema pandemia hoy día y la forma de protegerse, de regularse, yo creo que es un tema que ya se ha asumido. Después de 2 años de ejercicio en esto, ya la práctica es habitual. Cuando tú llegas a un restaurante, cómo te La gente lo atienden, cómo te asumió. sientas. Sí, la gente lo asumió y también lo asumió quien te está prestando el servicio. Lo que yo creo es que ya que asumimos algo que fue importante y tiene un impacto, porque ya de llenar un local donde estaba abarrotado por todos lados, a regularlo a ciertas plazas solamente que iban a estar llenas, ¿cierto? Inhabilitando algunos, eh, lo que podemos esperar al menos es el apoyo de falta, ese empujón, el que no nos pongan más mochila, el que nos dejen avanzar con las piedras en la mochila, perfecto, pero avanzamos, porque son regulaciones y creemos que son necesarias, hay que avanzar, pero si le seguimos agregando más peso, como esto de alguna carga tributaria en algunos aspectos, Ahora, creo que a la larga vamos a volver a lo mismo que estábamos al principio de la pandemia, a decir, oye, ¿podemos continuar o no podemos continuar en base a esas condiciones? ya te entiendo perfectamente. O sea, asumimos que estamos en un contexto distinto y que a lo mejor llegó para quedarse y nunca el mundo va a ser igual a lo que teníamos antes de 2 o 3 años. Por lo tanto, sigamos con estas regulaciones, perfecto. Nadie quiere que haya un brote de COVID en ningún local, pero no nos sigan, como dices tú, poniendo trabas para poder crecer en este nuevo paradigma que tenemos. Exactamente. Y en ese paradigma, bueno, y en esto de no agregarnos más carga, lo que esperamos nosotros, insisto, tenemos tantos congresistas aquí en la región, que sean ellos quienes nos puedan aportar con algo en la Cámara de Diputados, en, la Cámara, en el Senado, con respecto a la Comisión de Hacienda, un poco para poner estos temas sobre la mesa. Son temas de discusión, son interesantes, son relevantes. Es preferible que se tomen el tiempo necesario para no tener que después andar buscando cómo solucionar los grandes problemas que se van a generar si es que no se les da una solución hoy día.
Se comparte la idea de la recaudación y de que hay que aportar, sí, pero te insisto, esto tiene que ser medianamente justo. Cristian, hemos conversado con pymes del comercio, están en la Cámara de Comercio, evidentemente a ellos también les afecta el momento económico que se está viviendo, el alza del dólar, porque trabajan con productos importados. La inflación que está por las nubes, con más de un 12% acumulado en un año, y una tendencia que va a seguir así en el mundo entero. Ya nombrabas tú las medidas del Banco Central, que alivian a unos pero castigan a otros. La inflación, ¿cómo ha afectado el fenómeno inflacionario a las pymes? Bueno, el tema de la inflación es un tema no menor, porque sobre todo en aquellos que son más que, intensos en servicios, son en insumo, porque finalmente tienen, la única forma que tienen es traspasar ese costo al consumidor final. Y ahí no es fácil tampoco porque el consumidor percibe de manera inmediata los cambios. Y cuando percibe un cambio, se cambia pues, y empieza a buscar y al final empieza a Se desistir. enoja, reclama, oiga, pero ¿cómo la semana pasada el par de zapatos estaba a 40, hoy me cobran 55? Claro, o cuando vas a comer a un restaurante, que Sí, comer te sale por 25.000 pesos comían dos personas y hoy día son 30 o 35, entonces es complejo. Es complejo el escenario y eso es un costo que todavía se está asumiendo. Y si eso lo traspasamos y hablamos de nuestros trabajadores, que también tienen que asumir ese costo, porque para ellos se le incrementa el costo, pero no se incrementa el sueldo, porque el sueldo no está indexado a nada. Y entonces cuando tú le incrementaste el sueldo de 350 a 380 y ahora a 400, la verdad que en su incremento real es nada, porque lo único que está haciendo es se está cubriendo la inflación con exacto. respecto, ¿cierto?, a lo que ellos percibían. Ahora la inflación real, uno se percata en el mercado que es mucho más alta de lo que tenemos como tasa. Y uno se da cuenta cuando va al supermercado y compra y te das cuenta que ya eso que costaba antes la mitad, el doble, entonces eso es el 100%, no es ni el 12,8, como el 12,5, como el 12,5 de inflación surge de una canasta referencial y cosas que se mueven hacia arriba, hacia abajo, bueno, Al final uno va viendo. el efecto es transversal, porque, claro, castiga al cliente, al que le sube el precio de lo que compra, y esto se une claro, hay incremento en los sueldos, pero no queda en nada, porque uno va al supermercado y las 30 lucas más que sacó, o 40 no valen de nada, porque todo está caro, pero las pymes son las que tienen que pagar ese incremento en el sueldo, entonces hay un impacto transversal. Así es, por eso yo decía un rato atrás que en el fondo, imagínate, hay un subsidio hoy día para el incremento del sueldo mínimo, perfecto, pero dura un año ese incremento, por lo tanto después el que se la arregla es la pyme. Entonces la pregunta es qué viene después de ese año. Estamos tratando de acumular cosas hacia adelante y va a llegar un momento en que no vamos a dar más abasto. Por eso hoy día el tema tiene que ser muy analizado en términos de los distintos costos que le van a afectar finalmente a la empresa y principalmente a las pymes, porque las pymes son las susceptibles de o continuar o terminar, ¿sí? Porque son aquellas que no tienen la espalda suficiente. Y si no hay alguien que te respalde del lado, y el único que te podría respaldar hoy día es el fisco o el Estado, nadie más, porque aquí un banco no va a venir a ser solidario contigo. Está dispuesto a refinanciarte, está dispuesto a todo, pero lo primero que te pide es, ¿cómo vamos con los ingresos? ¿Los números están azules? Eh, ¿Qué tienes para dejar en garantía? Entonces, existen una serie de condicionantes que finalmente te limitan la posibilidad de obtener un mejor financiamiento. Em, Estaba lo de, habíamos conversado antes de iniciar la entrevista que también queremos tocar el punto del comercio ambulante. Se está haciendo una estrategia de copamiento acá, y que ha sido agradecida por las pymes del comercio, por ejemplo. Pero en otras calles se llena de ilegales igual. ¿Cuál es la visión de ASEM al respecto? O sea, la edición sin duda que hay una competencia desleal a la larga en la que se transforma en esto, donde tienes sencillamente una competencia, una pyme, porque podemos hablar de que son verdaderas pymes las que están establecidas, que no pagan ni IVA ni pagan impuesto a la renta. Finalmente, claro, se manejan ya un 50% de costo menor que lo que se maneja cualquier empresa. Segundo, no pagan patente, no tienen ningún compromiso de tipo previsional,
etcétera, de salud, de seguridad. Entonces eso no es competencia. Hoy día se han dado pasos importantes que son estos, de alguna manera, de tratar de sacar el comercio ambulante del centro. Perfecto, con eso se avanza. Pero eso es moverlo por una calle y se instalan por otra y prenden de una manera impresionante. Ahora aquí, y es más que sacarlo, yo creo que aquí también hay que multarlo, aplicarle lo que corresponde, porque de lo contrario solo van a seguir reubicándose donde corresponde. Aquí es donde tiene que salir Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, la municipalidad, cobrar lo que corresponde. Ahí nuevamente entramos en la línea de la evasión, si aquel que no pagó el IVA, no pagó la renta por la venta, finalmente está evadiendo. Pues ahí tenemos un ejemplo. Bueno, ¿y qué es lo que estamos recuperando de ahí? Nada. No se está recuperando absolutamente nada. Lo único que se está logrando es que las personas, ¿cierto?, se radiquen, salgan de un lugar, pero se instalen en otro. Finalmente quedarse con una mercadería que puede ser requisada, pero finalmente ellos se manejan en términos del manejo de mercadería mejor que lo que se maneja en las empresas. En el fondo tienen un stock y luego si lo venden, se les renueva el stock y lo traen de otra parte. Alguien está suministrando sus recursos. Por lo tanto, no los manejan todo en ese lugar. Ellos tienen que tener un lugar de abastecimiento que, bueno, y pasa por un proceso de seguimiento mucho mayor. Eso de algún lado viene. Ya. Y si uno se da cuenta que es un proceso informal, significa que el proceso informal tiene que ser bastante grande y extenso para ser suministrado y para que dé abasto para todo lo que está hoy día. Cristian, por último, ¿qué esperan las pymes de todo este debate? Estamos en medio de un proceso constituyente también, está el clima un poquito tenso, hay incertidumbre. Ahora, según los historiadores, aquello es normal. En todo proceso político de cambio pasa esto. Y no significa que se vaya a acabar el mundo, ni mucho menos, pero tampoco no darle la importancia de vida. ¿Qué esperan las pymes de toda la discusión política que se está dando en este momento del país? Mira, lo importante es que se cumpla la voluntad de quienes deciden. Eso es lo primordial. Si hoy día Lo algunos que es la quieren, democracia, dice. exactamente, así de sencillo, y que se haga bien nomás. Pero no porque alguien gane tengamos problemas, porque salimos a la calle, porque o se aprobó, porque se rechazó, y nuevamente entramos en el mismo proceso de lo que tuvimos en octubre del 2019. No, eso es lo que se espera que no, porque esa fue la primera gran consecuencia para también no afrontar de manera apropiada lo que era Y el ese tema de la temor, pandemia. y ese temor y esa preocupación es razonable porque hay muchos microempresarios que se oponen a desblindarse y a decir, no, acá estamos en completa normalidad por miedo a que pase algo. Efectivamente. Sí. Y esto no termina, partió en octubre del 2019, pero todavía no termina ese proceso. Mientras no esté concluido, yo creo que muchos no van a sacar de sus muros, de sus ventanales, eso que hoy día da tanta pena ver todavía alrededor del centro, que Sí. son esas grandes estructuras cubriendo su infraestructura. No poder ver infraestructura bonita, hermosa, que da gusto, que la gente con mayor luz, imagínate cómo trabajará esa gente dentro de esas instalaciones cubiertos de material. ¿Y esperando qué? Esperando que no vuelva a ocurrir, y esto quizás para cuánto tiempo más tenemos. Por eso esperamos que se respete todo lo que se decida. Se respeta la mayoría, todos tenemos la posibilidad de decidir y discernir, y por eso vamos a la urna y por eso vamos a tener una u otra opción. Y esa, de quien sea, creo que hay que respetarla. Eso es lo más importante para que podamos avanzar. De lo contrario, el retroceso va a ser sea, enorme dar seguridades, pero en todo ámbito. en todo ámbito. Exactamente. Y acá, recordar también que esta reforma tributaria, la reforma de pensiones que vendrá, la reforma a las 40 horas, todo también esperamos que sean bien conversadas. Es una definición de gobierno, creo que esto tiene que ser algo que sea discutido, conversado con las personas que más perjudicados se ven. Y esas son efectivamente las pymes. Y te lo digo esto de la siguiente manera. Piensa tú que cuando se habla de las 40 horas, en algún momento se ha discutido la posibilidad de que esto afecte directamente a las grandes empresas y ellos sean los primeros en el tema de las 40 horas y después las pymes, con 40, 43, 42, 41, bajando hasta llegar a las 40. Pero detrás, ¿quién está? Los trabajadores. Entonces tendríamos una gran diferenciación, o sea, los trabajadores que trabajan en grandes empresas trabajan solo 40 horas y el que trabaja en una pequeña empresa trabaja 45, 44, 43. Créeme que
vamos a tener un problema de oferta y demanda de trabajadores porque entre trabajar en una pyme prefiero buscar una gran empresa o que esté catalogada como tal y me dé 40 horas de trabajo. Sí. Por eso hay que ser cuidadoso El en el cómo mercado, se definen las cosas. el mercado laboral informal, una persona que le queda una tarde libre y quiere trabajar, va a trabajar quizá en qué cosa y va a querer llevar más ingresos a su casa igual. Y no va a descansar, ni va a estar con la familia como es el espíritu del proyecto. Claro, así es. También, eso también hay que tener en O sea, consideración. tú dices, importante para terminar, no es que se opongan a los cambios, porque son cambios que se vienen. No, El mundo está así, sí, los países desarrollados avanzan así. Es simplemente que se coordine, se converse con todos los actores. eso es lo más importante, la conversación con los actores e interpretar lo que los actores de alguna manera ven, visualizan, están viviendo para que eso se plasme en la ley. Eso es lo único. Y eso significa hacerlo todo, pero de manera adecuada. Ok. Nada más. Cristian Maldonado, asesor financiero y tributario de ASEM, agrupación de pymes gastronómicas en su mayoría, contador auditor también, una persona entendida en esta materia y quien nos manifestaba la preocupación que tienen las pymes respecto al proyecto de reforma tributaria y a otros proyectos de ley que hay, el de 40 horas, el sueldo mínimo ya están dando, con reajustes que ya han comenzado, pero donde ellos quieren poner el acento también en querer que se les escuche y se les invite a las diferentes mesas de coordinación. Quizá falta diálogo, ¿ya? Que fue el problema que ustedes denunciaron, por decirlo así, en medio de la pandemia, que se escuchaba poco, que las órdenes venían de Santiago, los protocolos, sin escuchar a los principales afectados. Esperemos que se avance en esto, Cristian. Te agradezco este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy Que bien. tengan